Bien, seguimos acá festejando los 96 años de la radiofonía mundial, con el señor Diego Zambelli, un letrado en el estudio este. Del año. Ponele, sí, no sé. Múltiples charlas has dado al respecto. Sí, bueno, justo antes de ayer estuvimos en las 10º jornadas universitarias La Radio del Nuevo Siglo, que esta vez se hicieron en la la Universidad de Avellaneda, y ya anunciaron que las del año que viene se van a hacer en la Universidad de Jujuy. Y ahí se congregan docentes, estudiantes, investigadores, de la radio, para pensar y repensar qué es la radiofonía, qué es el medio radiofónico, porque nosotros lo dividimos en etapas. Hablamos de la etapa del surgimiento del 20 al 30, la época del radio espectáculo del 30 al 60, ahora podemos hablar de la radio magazine que va del 60 al 93. Pero en realidad estamos ordenando, para poder entenderlo nosotros con nuestras limitaciones humanas, algo que en realidad es un proceso que no tiene un comienzo y que no tiene un fin, porque si vos querés ir a buscar las raíces de a dónde se remonta el origen de la radio, tenés que ir al origen de la humanidad y su necesidad de comunicación social cuando se empieza a agrupar en sociedades. Entonces, quizás ahí podría llegar a rastrear el origen de la radio. Decía Levi-Strauss, el padre de la antropología, que para poder hablar de una sociedad humana se tienen que producir 3 tipos de intercambios. El de bienes, es decir, lo que en alguna época pudo haber sido el trueque, y en nuestras sociedades la compra y venta de bienes y servicios. El intercambio de relaciones de parentesco, con la ley universal del incesto, pero distinta en cada sociedad. Y el intercambio de mensajes. Una sociedad sin comunicación no es sociedad, no puede funcionar. Entonces, hasta aquel momento primitivo de la humanidad te tenés que remitir, y ahí empezás a hacer todo un caminito de cómo evolucionó la comunicación social y aquellas investigaciones sobre electromagnetismo que mencionábamos, hasta llegar a Marconi y su visita a la Argentina en 1910 con el centenario de la Revolución de Mayo, que ahí trajo los primeros equipos que terminaron seduciendo y produciendo que se generaran aquí los grupos de radioaficionados, que a su vez después dan lugar al surgimiento de Susini y sus amigos, ¿no? Fíjate, toda una cadena. Y tenés que hacer el recorte. Y entonces que hoy estemos haciendo un programa radiovisual es producto de todo un proceso histórico que no se detiene. Y bueno, en estas jornadas, te decía, las 10º jornadas, la Radio del Nuevo Siglo, justamente fui a hablar de la imagen como elemento complementario del lenguaje radiofónico. Pero si querés, en un cachitito hablamos de eso. Sí. Porque nos quedamos en las puertas de los años 60, la radio estaba súper fuerte, con algunos mini cambios. El aparato, que en su momento había sido grande, pesado y caro, se empezó a achicar y a abaratar. Entonces empezó a poder haber una radio en cada hogar, o quizás más de una radio, y en los 60 lo que se produce es una enorme crisis de la radio, porque, como te contaba antes, la televisión empezó a adquirir fuerza, empezaron a aparecer algunos canales de televisión, y finalmente lo que ocurre es que la tele, ya más envalentonada, se lleva los formatos y los realizadores, y por lo tanto la audiencia, hasta el horario protagónico de la radio, se lo lleva a la televisión. El formato, en cierto modo, todo el formato. Todo, radioteatro, teleteatro, show en vivo en la tele con imagen, guionistas, actores, músicos, todos terminan en la televisión. Y qué curioso, porque entonces, en sus primeros días, la televisión fue radio con imagen. Claro, en todos estudios tranqui. Esto que te decía hace un rato, que la radio y la imagen siempre tuvieron una relación, no es de ahora. Entonces, la televisión fue radio con imagen. Y a lo largo de esta etapa, la etapa llamada Radio Magazine, que va del 60 al 93, paradójicamente se construye esta supuesta dicotomía o antítesis entre radio y televisión, entre sonido e imagen. Entonces la radio entra en una crisis porque se queda vacía de identidad, de contenidos, de realizadores, de todo. Y logra salir de esa crisis reconvirtiéndose, generando una nueva identidad, que es la que nosotros más conocemos y que es la que llega a nuestros días y ahora está en cambio, pero en otro tipo de cambio que no es de crisis, a través de un nuevo formato que no es inventado aquí en la Argentina, que es la revista radiofónica o magazine.
Esto de la mano de jóvenes locutores como Cacho Fontana, Larrea y algunos otros que voy a olvidar, pero que son fundamentales para este resurgir de la radio, de la mano de un nuevo cambio tecnológico. Siempre planteamos esta relación dinámica y dialéctica entre tecnología, producción y consumo de la radio. Se produce un nuevo abaratamiento de la radio porque surge ahora sí el transistor que reemplaza la válvula, y el transistor es chiquitito, y entonces la radio se miniaturiza y además se hace portable. En la historia argentina eso lo conocemos a través de un radioreceptor emblemático que es la Radio Espica, pero no es la única. Entonces la radio ahora es chiquita y con un audífono y con pilas puede venir conmigo a cualquier lado. Entonces voy a ver el partido escuchando el relato por radio. Y además, como la radio era barata, incluso la que se enchufa, puedo tener una radio donde quiera. Entonces tengo una radio en el trabajo, tengo una radio en el auto, tengo 1000 radios en casa. Y se produce este cambio en el consumo de la radio. Esto es, ya no tengo una audiencia heterogénea, no tengo mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela, vecinos. ¿Por qué? Porque cada uno ahora puede elegir qué escuchar según sus gustos, no tienen que decidir algo que les guste a todos. Cada uno puede escuchar su propia radio. Y además, y esto es lo particular, una radio que ahora viene conmigo. Yo no voy a la radio. Nosotros veíamos en esa escena de Días de Radio una familia en la reunida alrededor de la radio. Ahora es la radio la que va hacia el oyente, y ese es un cambio fundamental que llega a nuestros días muy potenciado y que hace y genera una de las principales características de la radio, que es esa relación afectiva que tienen los oyentes con su radio, esos oyentes que se sienten parte de un programa, que se sienten parte de una radio. Viste que hay gente que no se queda tranquila hasta que comparte esa alegría o esa tristeza con ese programa de radio del cual claro, que es muy fiel a los conductores, a los panelistas de un programa determinado. Porque son sus amigos. Y entonces yo no me quedo tranquilo en contarte esta alegría que tengo o esta tristeza hasta que no te mando un mensaje y vos lo lees al aire. ¿Y por qué es eso? Mira, por las entrevistas que estuve haciendo hoy, todos coinciden que hoy en día la gente está muy sola. Y necesitan como tener una compañía desde ese lado, a pesar de que están hiperconectados en todas las redes sociales. ¿Pero qué? Bueno, eso en aquella época no existía, pero sí ahí está la cuestión, la búsqueda de la compañía. Y la radio es compañía porque la radio te acompaña durante el desarrollo de tu vida cotidiana. Y ese es el cambio que permite el surgimiento de la portabilidad de la radio. Entonces la radio sale de esa crisis de identidad, entramos en la etapa Radio Magazine, gracias a un nuevo formato, pero también al abaratamiento, achicamiento y portabilidad de la radio. La radio se hace parte, ahora sí, de nuestra vida cotidiana. Y ahí lo sonoro es la clave. Vos seguís, o sea, cuando vos mirás la tele, no cuando la dejas de fondo, cuando vos mirás la tele o cuando mirás Netflix, vos suspendés tu vida y te pones frente al medio. No podés desarrollar tu vida cotidiana, si no, no sos público de ese medio. Claro. Con la radio pasa lo contrario, porque entra por un solo sentido, que es el auditivo. Y vos podés hacer tu vida mientras vas escuchando. Con diferencias, digamos, los realizadores radiofónicos sabemos que no contamos con el 100% de la atención del oyente durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está manejando, está cocinando, está estudiando, está laburando. Entonces se da ese tire y afloje por su atención con aquello que está haciendo. Tenemos picos de atención del oyente, pero estamos en su vida, y eso es lo que genera el vínculo de calidez y cercanía que tiene la radio y que ningún otro medio tiene. Y esa posibilidad de acompañar al oyente en su vida cotidiana es lo que aún hoy, con todo este cambio tecnológico y mediático, asegura que la radio tiene un futuro. Porque hasta que no surja otro medio que pueda ser consumido durante la realización de mi vida cotidiana, ahí está la radio. Con o sin imagen. Ya nos metemos con eso. Y entonces, bueno, se va desarrollando la etapa del Radio Magazine y decíamos que la primera televisión era una radio con imagen. Y después hay otros ejemplos, por ejemplo, el más emblemático quizás era Días de Radio, Imagen de Radio, de un hombre de radio como Juan Alberto Badía, que hacía no un programa de radio en televisión, sino un programa de televisión que simulaba, que tomaba las características de la radio y que vos podías escuchar, pero no salía por radio.
Pero hay programas de radio que retoman este espíritu de la etapa anterior y que son con público. Uno de los ejemplos más conocidos y más queridos quizás sea el de Alejandro Dolina y su La venganza será terrible, que se realiza con público, y en este caso vamos a ver un segmento donde se rescata el formato radioteatro, en este caso llamado radiocine. Amainan los carameleros, bajan las luces. ¿Y entonces? La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta Amores que matan. Nueva York, 1995. Lucho Prada es el más exitoso de los cantores románticos del siglo. Sus admiradores se cuentan en millones. Su fortuna es incalculable. Sus discos se venden en todo el mundo. Su fotografía aparece en todas las revistas y en cada presentación las entradas se agotan antes de ser puestas a la venta. Esta noche lo encontramos al finalizar un recital en el Carnegie Hall de Chicago. Miren cómo lo aplauden, jefe. Hace media hora que dejó de cantar y el público aún se ha retirado. No se ha retirado. ¿Qué le parece? Que deberían abrir las puertas. Ah, no sea irónico, jefe. Esa gente lo ama. Ah, casi me olvido. Ha llegado una nueva carta de su admiradora secreta, esa que se hace llamar la Dama de las Camelias. Pues tira esa carta a la basura. ¿Que no la va a leer, jefe? ¿Para qué? Ya sé lo que dice. Sin embargo, esta no es como todas, jefe. Ninguna es como todas, Nico. Ah, cómo me gustaría que me amaran así, jefe. Pues no siempre es bueno, Nico. ¿Sabe, jefe? Nadie me aplaudió jamás. Una vez trabajé en teatro, ¿sabe? ¿Y qué papel hacías? Bueno, hacía de muerto y me silbaron. Decía que sobreactuaba. Bueno, este es el momento en que se sosiegan los acomodadores, amainan los carameleros. Tenemos puesto el repeat, el reproductor. Bueno, eso era una vieja edición de La venganza será terrible y sus famosos radiocines, en este caso transmitido por un canal de televisión, pero obviamente estaba saliendo por la radio de aquel momento de Dolina, que era Continental. Ahora creo que está en Del Plata, si no me equivoco, no estoy seguro. Sí, está en Del Plata. Está en Del Plata. Bueno, entonces tenemos una audiencia homogénea. Ahora sí hay una posibilidad de segmentación. Y esto es lo que permite que más acá en el tiempo surgieran radios deportivas, como la Red en los 90, las radios temáticas, ¿no? Una radio económica, Intereconomía, que era una empresa española que en los 90 vino e instaló acá su estación también local, y la fugaz Radio América, cuando se convirtió en una radio netamente de noticias, con noticias durante todo el día, una especie de CNN al aire, radiofónico. Decía, una audiencia homogénea. Entonces el magazine tiene sentido cuando vos tenés la posibilidad de dirigir tu programa, tu magazine, sea de interés general, cultural, periodístico, a una audiencia determinada, acotada. Si no, no podés. Y bueno, y con una imagen que parece peleada con la radio, digamos. En esta etapa vos decías, bueno, ¿qué es la radio? La radio es aquello que sale por aire, que se transmite por aire, que tiene como formato un magazine. El magazine encarnó muy fuerte. Vos hoy en día a la serie le preguntás, yo tengo la costumbre de preguntarle a mis estudiantes, ¿qué es un programa de radio? Y me definen un magazine. Pero el magazine es un formato posible entre muchos otros. Tenés hoy en día los formatos informativos, panorama, boletín y flash, la transmisión deportiva, la transmisión musical. Sin embargo, quedó arraigado que programa es magazine.